El regreso, bueno, hoy el presidente Mauricio Macri estuvo en un homenaje que ahora vamos a analizar. Estamos con nuestro móvil, Carla Ricciotti. Muy buenas tardes. Hola Luciana, buenas tardes. Sí, en este sentido, hoy Mauricio Macri en este homenaje que hizo después de 44 años de lo que fue este ataque a la terminal de Monte, allí en Formosa, donde murieron 12 soldados en este enfrentamiento con guerrilleros del grupo Montoneros. Dijo: la violencia de los 70 es un capítulo oscuro de nuestra historia que no queremos que se repita. Bueno, pero en esto que vos decías recién, ¿no, Lu? De el romanticismo de los 70, de la guerrilla de los 70, hubo declaraciones en los últimos tiempos de gente de la cultura, si se quiere, más progre, diciendo que, bueno, reivindicando un poco, que habría que reivindicar un poco lo que fue la guerrilla, lo que fueron esos movimientos en los 70. ¿Cuál es su análisis, Alejandro Katz? Primero, muchas tardes, gracias por recibirnos, de lo que ocurrió en los 70 y de lo que se está infiriendo en estos momentos, ¿no? Subsidio para los familiares de los caídos en ese momento, reivindicar o no. Es curioso cómo vuelve la historia, esa historia reciente, una historia sin duda dolorosa, de la que es muy difícil apartarnos. Yo no veo mal que se vuelva a revisar una y otra vez, hay que darle sentidos nuevos, sentidos distintos, hay que darle los sentidos que las nuevas generaciones y los nuevos tiempos le dan al pasado. El pasado no es algo que va a cristalizar y va a construir una verdad única y definitiva de una vez y para siempre. El caso del ataque al regimiento de Monte en Formosa es un caso particularmente crítico del efecto de la violencia política de los 70 por la muerte de soldados conscriptos que nunca fueron suficientemente reivindicados por la democracia, ¿no? Quiero decir, ser un conscripto no era abrazar una causa particular, era cumplir con una ley que incluso se supone que tenía en su origen un efecto de producción de ciudadanía, de civilidad, de patriotismo, etcétera, y estos chicos no estaban haciendo otra cosa que cumplir con la ley, y su memoria nunca fue suficientemente recordada y reivindicada ante la sociedad y ante sus familiares. Alejandro, Respecto de las declaraciones... Sí, Luciana. No, sí, completa por favor tu idea. Respecto del comentario de Horacio González acerca de la necesidad de reivindicar o de su deseo o propuesta de reivindicar la guerrilla de los años 70, yo creo que no es una buena posición. Me parece que la guerrilla de los años 70 hay que tratar de entenderla en su especificidad histórica. Hay un momento histórico, ese momento explica cosas, no justifica cosas, explica cosas. La violencia en la política ha hecho su aparición en muchos momentos de la historia y es ingenuo pensar que no va a volver a aparecer. Es deseable que no vuelva a aparecer, pero es ingenuo pensar que no va a volver a aparecer, no necesariamente entre nosotros, en la sociedad, en cualquier sociedad. Pero una cosa es tratar de entender qué ocurrió, otra cosa es atribuirle a lo ocurrido alguna dimensión de valor. Alejandro, en ese Yo sentido, entiendo, sí, en ese sentido, bueno, la pregunta que se instala a partir, bueno, de las declaraciones pasadas de Horacio González y renovado a partir de esta presencia tan significativa de un presidente. Es la primera vez que en democracia un presidente argentino va al homenaje a los soldados caídos, estos 12 oficiales, suboficiales y conscriptos caídos en el ataque guerrillero montonero al regimiento de infantería de Monte 29 en Formosa.
Formosa hace 44 años. El presidente Mauricio Macri estuvo hoy en el homenaje en el Regimiento de Patricios en la Ciudad de Buenos Aires, en Palermo. El año pasado había estado el secretario de Derechos Humanos, Abruz, en Formosa, pero nunca había estado un presidente. Esto tiene que ver con otra manera de usos de la historia, es decir, el kirchnerismo se apropió de alguna manera ilegítimamente de los derechos humanos como bandera, y este gobierno está haciendo, reponiendo una parte. ¿Es positivo que reponga la otra lectura, los soldados que, bueno, fueron víctimas de la guerrilla? A mí me parece, Luciana, que los gestos de apropiación del pasado son malos gestos cuando se hacen desde el poder político. Creo que fue muy nociva la apropiación de la historia de los derechos humanos por parte del kirchnerismo, y creo que sería nociva una apropiación de la reivindicación de las víctimas de la violencia política de las organizaciones guerrilleras por parte del gobierno, sobre todo de un gobierno que siempre miró con indiferencia o con desdén el problema de los derechos humanos. Yo creo que para poder hablar con legitimidad del daño que la violencia guerrillera produjo, hay que hablar también del daño que la violencia de Estado produjo, no para equipararlas, yo creo que no son equiparables por muchas razones. Claro, porque el riesgo es que en esta lectura de compensación histórica de, bueno, se le ha dado espacio a las víctimas del terrorismo de Estado, que es completamente cuestionable, sin lugar a duda, pero se le ha dado poco lugar a las víctimas de las organizaciones guerrilleras. ¿Se corre el riesgo, crees vos, de volver a una teoría de los dos demonios que equipara los niveles de violencia o los niveles de responsabilidad? Sí, yo creo que esa teoría, hay muchos que quisieran imponerla, creo que no tiene, no tiene posibilidad de un recorrido largo en la sociedad argentina. Veo con más preocupación la posibilidad de que distintos grupos políticos queden asociados con distintas formas de la violencia y con distintas formas de la victimización. Ajá. Quiero decir, me parece que si Horacio González quiere reivindicar la violencia, la política de la guerrilla y la violencia introducida por la guerrilla, y el PRO, a través de estos gestos de Macri, quiere apropiarse de la memoria de las víctimas de la guerrilla, lo que hacemos es contribuir a un uso político presente de la historia pasada, con los dolores de esa historia y con las necesidades de explicación de esa historia. Creo que sería absurdo que el gobierno en estos meses finales, que parecen finales de su gestión, intente irse convirtiéndose en el que reivindica a los muertos de la guerrilla como una forma de apropiarse de una parte de la historia para estar en contra de los que van a venir. Bien, muchísimas gracias, Alejandro, quedó muy claro el concepto. Muchísimas gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Gracias, Luciana, a vos. Muy buenas tardes. Vamos a un corte y en